No se ha conectado ninguno. Ahorita le hago. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Cómo está, Tania? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bien, bien. Vamos a darle un par de minutitos para que se conecte el resto de los compañeros y las compañeras. Tal vez sería importante que hoy hagamos una pequeña presentación para que se conozcan los del grupo de guía, por lo menos para que sepan que están ahí juntitos y juntitas. Entonces, tal vez podemos empezar con eso para que don Luis los conozca. Ya ahorita les voy a pasar al profesor. Yo lo que estoy haciendo es conectándonos acá, la virtualidad. Entonces, demos un par de minutitos para que los que faltan y las que faltan se conecten a la reunión. Oigan, Andrei, Amanda, Alison, Roberto, Esteban, Ana, Andrés y Christopher, ¿me escuchan? ¿Ustedes también? Sí. Y se Bueno, escucha. Sí, profe. perfecto. ¿Podrían, por favor, activar la cámara? Bueno, Los que puedan, sí. Y las que puedan. Gracias, Amanda. Sobre todo en este grupo que es de guía, eh, nosotros consideramos que es un trato más humano el que podamos vernos, ¿verdad? No estar solamente hablándole a cuadros grises mientras estamos en clase. Entonces, muchísimas gracias a los que puedan activar la cámara. Ya ahorita les paso a don Luis. Vamos a dar un par de minutos más para ver si se conectan los que faltan. Veo que están conectados solo 8, 2, 4, 6, 8. Y deberían ser 15. Bueno, que hay gente que está esperando. Están ahí en la salita de espera. Es que estos ambientes virtuales donde tienen como una sala de espera donde también ellos se quedan hasta que nosotros los dejamos ingresar. Ya veo que hay 12. Mm, sí, hay que darles un cliccito aquí, buscarlos en esta parte del lado derecho, donde están todos los nombres, los ve. Y hay arriba, por ejemplo, ahorita no hay nadie en espera, pero ahora le voy a mostrar cuando haya alguien en espera para que. A ver, aquí ya hay alguien en el waiting room, dice, ¿verdad? Es como ajá, y entonces usted aquí, debajo de cada nombre tiene una pestañita que le da admitir, y entonces ya admitimos a Felipe y a Roberto, que son los que y nos faltaría, creo que solo Stephanie, que dijo que venía de camino, entonces si gusta ya podemos. Ahora, ahora después también me gustaría hablar con ustedes un momentito, mientras tanto los veo y las veo con el profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oyen bien la voz? Sí, se lo oye sí, bien. sí, se le escucha Bueno, bien. mucho gusto de tenerlos ahí enfrente. Vamos a concretar algunos aspectos de lo de la guía, la investigación que hay que hacer. Y la idea mía siempre es la de que ustedes, bueno, ofrecerles algunas sugerencias temáticas para que cada uno de ustedes escoja alguno de esos temas que yo les propongo y pues también puede ser como la elección es libre, algún tema, si es que los que yo les propuse no les parecen muy interesantes, si a alguien
tal vez ha pensado previamente algún otro tema, pues lo podría hacer. Creo haberles dicho la vez pasada, cuando inauguramos el curso, que la mayoría de los temas que yo propongo siempre, y tengo la experiencia de que les interesa mucho y lo que ellos aportan también resulta interesante. No es un trabajo muy extenso el que yo propongo, es individual y es pues un pequeño trabajo como una mini conferencia. Puede ser tal vez unas 2 o 3 páginas, si se pasan, no importa, pero procurando que no sea demasiado extenso y que ese trabajo lo vamos a recibir al final del curso, ¿verdad? Ya nos pondremos de acuerdo, tal vez a mediados de noviembre podría ser cuando podemos ir recibiendo la asistenta mía, Cintia y yo, esos trabajitos de hora guía. También, pues a todo el grupo el jueves le diré lo mismo en cuanto al trabajo de evaluación general, ya sobre el programa de filosofía, que también será una síntesis de los temas más importantes que a juicio de ustedes y yo decidamos sacar una lista de 6 temas aproximadamente para que ustedes resuman un poquito de cada uno de ellos y eso sería la base para el 80% de la evaluación. Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero el otro 20% es este trabajito de que estamos hablando ahora sobre la guía. Creo haberles hablado de que uno de los temas interesantes para la actualidad, porque yo siempre procuro pues extraer temas de las ciencias médicas actuales que tengan más vigencia. Eso que... Disculpe, fue mi celular, es que se me olvidó que lo tenía prendido, lo siento. Ah, no, es que más bien creía que usted quería hablar. No, bueno, No, pues no, tranquilo, gracias. en cualquier momento me pueden interrumpir para alguna pregunta, alguna duda o sugerencia. No hay ningún problema. Entonces, digo que los temas que yo les había propuesto eran sobre la inmunología, que entonces, bueno, si gustan anotan ahí, de todas maneras también a ellos les mandaremos sí, un instructivo general, les va a mandar la profesora Molina. Pero ahora lo que quiero es mencionar para pues, motivarlos a ustedes a que escojan alguno de los temas en la inmunología, que es una de las ramas de la medicina más importantes en la actualidad porque hay una gran cantidad de enfermedades inmunológicas y autoinmunológicas. Ese tema incluso de las enfermedades autoinmunológicas es muy interesante. Alguno de ustedes lo podría tomar. Ya dije que ya el próximo día, pues supongo que ya podrían ustedes haber escogido alguno para ir sobre ruedas, porque ya cuando cada uno de ustedes tenga elegido el tema que va a investigar, pues ya se dedica a investigar sobre eso, a informarse y que la inmunología puede ser tratada desde el punto de vista histórico, reseñar los hitos fundamentales. Un hito es como un momento importante en la escala evolutiva de una ciencia en que se ha logrado algo importante, como una escala. Y desde luego que es un tema enorme y que es objeto de tratados también de cientos de páginas, pero nosotros pues no aspiramos a más que a una reseña por ejemplo, de la primera vacuna.
fue descubierta en el siglo XVIII por un investigador inglés, Edward Jenner, que se escribe con J, Jenner, Edward Jenner. Se considera el padre, realmente, el precursor definitivo de la inmunología, porque fue, por lo menos en Occidente, porque yo he leído que los egipcios ya tenían algunas vacunas, pero no hablemos de miles de años antes de Cristo, sino de lo que es nuestra civilización occidental, que en el siglo XVIII, inglés, Edward Jenner, descubrió la primera vacuna que se conoce en nuestra civilización occidental, que era una vacuna, la vaccinia, sobre la vaccinia, que era una enfermedad contagiosa, por supuesto, de origen animal, que la obtenían algunas personas que se habían encargado de cuidar animales. Era una enfermedad de la piel, la vaccinia. Por eso en inglés, la palabra inglesa que significa vacuna es vaccine o algo así, ¿no? Sí. Vaccine. Sí, porque fue pues una idea como siempre genial en estos casos, que consistió en que, y una observación también de gran perspicacia de Jenner, que observó que las personas que habían tenido la vaccinia, esa enfermedad de la piel, contagiada de los, creo que es fundamentalmente del ganado vacuno, se inmunizaban contra la viruela, que era una enfermedad gravísima en aquella época. Bueno, y lo fue durante siglos, antes de que hubiera una vacuna definitiva para la viruela. Pues ahí está precisamente la primera vacuna que luego se perfeccionó, por supuesto, como siempre ocurre, pero que la base fundamental era esa. Jenner observó eso y extrajo pus, porque tengo entendido que esa vaccinia consistía en una serie como de vejiguitas de pus y le inyectó a algunos niños, salvó una gran cantidad de niños de esa enfermedad gravísima que era la viruela, sobre todo para ellos, inyectándole pus. Y era además mucho atrevimiento, es que siempre ocurre esto de que tiene que haber, aparte de genialidad, valentía para atreverse a usarla y que no le responsabilizaran de muertes, porque eso perfectamente hubiera podido ocurrir. Y pues ese es el primer hito en la historia de la inmunología. En el siglo XIX hubo grandes avances y también, pues otra posibilidad que tienen ustedes es unos datos, preparar unos datos biográficos sobre Louis Pasteur, que entre otras cosas, pues se le deben grandes, bueno, varias vacunas. La primera y más llamativa fue la vacuna contra la rabia, pero el procedimiento de que celebérrimo, diríamos, de la pasteurización, para evitar, entre otras cosas, pues que se agríen los alimentos. Prácticamente la industria actual, en casi todo, pues, recurre a la pasteurización. Y unos pocos datos biográficos y mencionar la consistencia de cada una, o por lo menos de las principales, porque Pasteur tuvo una obra extraordinariamente amplia. También en el siglo XIX, Robert Koch, que se escribe con K y con Che, Koch, Robert Koch,
fue un gran investigador genial que descubrió el bacilo que producía en esa época la tuberculosis. Vean qué importancia tiene eso. Pero yo creo haberles mencionado a ellos, me parece, pero si no lo menciono ahora. Hubo otros como, por ejemplo, Ehrlich, eh, al que se le debe, entre otras cosas, pues una teoría que fue muy famosa en su época, la teoría de los humores como causa de, de las enfermedades frente a otras tendencias teóricas que pensaban en que había que basar cualquier vacuna en el estudio de algunas células del organismo. En el caso de Pasteur, pues la tendencia era sobre todo microbiológica, porque Pasteur acabó con la ley de la generación espontánea diciendo que todas las enfermedades no es exactamente así, pero sí muchas enfermedades se deben a microorganismos. Entonces, atacando el microorganismo o con una vacuna que inmunice contra los microorganismos respectivos, puede acabar con la enfermedad. En el siglo XX ha habido una gran evolución y convendría también, os sugiero, que alguien pudiera dedicarse a estudiar, bueno, algo muy actual, tremendamente actual para la humanidad, sería investigar un poquito hasta donde se sabe, porque todavía no se sabe mucho del virus que está azotando a la humanidad en este momento, el COVID. Sería muy interesante encontrar alguna. A veces yo propongo y siempre hay por lo menos dos personas que se dedican a estudiar los tratamientos actuales sobre una enfermedad que hasta el momento ha sido mortal y que pues parece que está empezando a controlarse y por lo menos les prolongan la vida a las personas que lo tienen, que es el SIDA, que como es una enfermedad de transmisión sexual, pues es también fácilmente contagiable y difícil de frenar precisamente por eso, porque la humanidad no va a renunciar a más a la relación sexual. Por lo que, aunque actualmente se ha dejado de hablar del virus, este famosísimo del SIDA, ¿verdad? Porque es increíble, pero lo ha eclipsado el virus, el COVID-19 ha eclipsado la importancia que tiene el SIDA, como si este virus estuviera acabado, ¿no? Ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no sé qué se puede ganar con que un virus acabe con otro virus, en este caso con el virus de SIDA. O sea, ahí sigue en pie y además nada tiene que ver un virus con otro, pero me refiero a que me llama mucho la atención que dejó de hablarse ya. No sé qué piensan ustedes de esto, me interesa siempre consultar con ustedes la opinión. Por ejemplo, de Roberto González, que lo veo sonriendo cuando mencioné lo del SIDA. Vamos a ver qué es lo que tiene ahí en la cabeza. No, no es eso, es que acaba de decir mi nombre, entonces me llama la atención. ¿Qué le puedo decir? Que O sea, del, del virus del SIDA, que como que ya últimamente no se habla de él. el semestre pasado, junto a mi grupo de tesina, habíamos hecho una investigación sobre pandemias y un dato muy interesante es que el SIDA ha matado, bueno, obviamente el SIDA ha estado presente durante mucho más tiempo que el coronavirus, pero igual mata muchas más personas, pero no es, ¿cómo se llama? No es una cuestión tan mediática como ha sido el coronavirus. Quizás nosotros mismos no le hemos prestado tanta atención. Entonces, tal vez, como usted está diciendo, el SIDA, si nos lo propusiéramos como nos estamos proponiendo, frenar el coronavirus, y ahí, quién sabe qué podríamos lograr. Y ahora el enemigo máximo es
coronavirus. Ujú. Y entonces es lo más urgente. Sí, y bueno, no vamos a ponernos a comparar cuál es virus es peor, si el uno o el otro, porque se sabe que son Ajá. muy diferentes y que, bueno, si desde el punto de vista de, de la posibilidad de la muerte, se sabe que además el virus del SIDA ya está un poquito encaminado en cuanto a controlarlo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Les prolongan la vida y hay varios alumnos que he tenido en estudios generales que lo han estudiado y que me han dicho, yo estoy un poquito todavía dudoso de que esto sea así, pero si ellos que han investigado lo han encontrado eso, pues yo con dudas, pero lo acepto. Ellos me han dicho que ya no se mueren. Pues, ¿qué pensás, Roberto? No, sí, digamos, cuando estaba haciendo esa misma investigación, hablaba con mis papás y decían que antes a la gente le decían que tenía SIDA y hasta ahí llegaba, eran 5 años máximo y ya. Y ahora uno escucha a tal persona le dijeron, el examen dio positivo para SIDA o así, y viven 60, 70 años, entonces de que vamos aprendiendo al menos. Sí, y bueno, porque ya la humanidad se ha enfrentado durante, que yo recuerde, por lo menos, yo creo que más de 20 años en que apareció internacionalmente ese virus y que ha llegado a ser pues, una enfermedad heterosexual, ¿verdad? Porque surgió en Nueva York en un grupo pequeño de homosexuales y eso pues nunca he podido leer. Yo he tenido por ahí en mi biblioteca 2 o 3 eh, trataditos sobre el SIDA y, y no he leído nada que aclare el origen, que siempre es interesante, porque una de las tesis más aceptadas, o por lo menos que más se ha mencionado, es de que es origen africano, de que lo tienen unos monos, de que hay poblaciones de millones de habitantes que lo tienen ya como endémico y hasta con cierta inmunización colectiva y que de ahí surgió. Pero la pregunta es, bueno, ¿y si surgió que es de origen animal y que se transmitió porque precisamente fue un grupo de homosexuales el que lo recibió en América? O sea, científicamente a mí me parece importante estos planteamientos. Yo pues no vamos a hablar ahora del SIDA. Bueno, estamos hablando porque es una posibilidad temática. Y a veces les he propuesto, pero no se han encontrado nada sobre eso, a donde no han podido responderme, que buscaran a ver si la posibilidad, como yo soy filósofo y los filósofos nos planteamos las cosas a fondo científicamente en cualquier campo, em, que investigaran, les decía yo, otro origen y que el problema que yo encuentro con esto es que los virus, excepto este que hay ahora que parece que puede durar hasta 3 días, según los materiales en que esté, y que por ahí viene el problema de la contaminación tan terrible que hay, pero la gran mayoría de los virus, yo siempre he sabido que no son parásitos obligados. O sea que no pueden existir más que unos segundos, tal vez minutos, fuera de un organismo. Lo que quiere decir que el origen de los virus es endógeno, o sea, orgánico. Un virus no se puede originar en el ambiente. Tiene que ser un mosquito, un zancudo, algún organismo. Es parásito necesario, parásitos obligados, se dice en microbiología. Y entonces hay que pensar que, de que el origen tiene que ser algún organismo. Y entonces,
no sé si usted ya está pensando en lo que he pensado yo, de que podría lanzarse la hipótesis de que en algunos organismos, como los de los homosexuales, descuidados y con mucha promiscuidad y desaseos y cosas de estas, se puede producir por una evolución anómala, una degeneración de linfocitos, producirse el virus del SIDA. El virus del SIDA es un retrovirus. O sea, es una transformación degenerativa de un organismo biológico más complicado. Pero ya les digo que pues es una posibilidad que hay, nada más lo menciono. También quiero mencionar dentro de la inmunología, como una posibilidad muy actual, investigar los aptenos. ¿Y eso es? Ujú. Los, bueno, una posibilidad, ya dije, son las enfermedades autoinmunitarias. Por diferentes circunstancias o por microorganismos, se producen alteraciones. Hay virus que producen alteraciones en el sistema inmunitario que todos tenemos. Y entonces ese sistema inmunitario puede quedar con un trastorno que consiste en no reconocer sus propios anticuerpos o sus propias células y atacarlas como si se tratara de un cuerpo o un organismo extraño. Hay una reacción inmunológica natural que consiste en el rechazo de todo cuerpo extraño. Y entonces, en el caso, el otro tema, bueno, esas son las enfermedades, algunas, ¿verdad? Mencionar algunas porque ya le dije que el trabajito que yo quiero pedirles a ustedes es muy modesto, es muy sencillo, que no les complique a ustedes mucho la investigación. El otro tema posible es el de los aptenos, con H. Aptenos. ¿Qué es eso, profesor? Los aptenos. Los aptenos son sustancias que, que no producen defensa completa, no producen un anticuerpo completo, porque los anticuerpos son las sustancias que produce nuestro cuerpo, cualquier cuerpo de un animal, para defenderse de agentes extraños. No son entonces anticuerpos completos, pero unidos a ciertas sustancias externas o internas se convierten en verdaderos anticuerpos. Pero ocurre que algunos de ellos son anómalos y como anticuerpos funcionan como si fueran antígenos. O sea, esta relación o dialéctica de anticuerpo y antígeno. O sea, un antígeno es una sustancia opuesta a, a una reacción del organismo que es lo que se llama anticuerpo. Son las inmunoglobulinas, que así se llaman en general. Entonces ocurre con... También hay otro tema, los interferones. Los interferones, que no sé si alguno de ustedes o alguna ha oído hablar de los interferones.
si sabe qué son, si quiera mencionar algo. Bueno, los interferones son sustancias sí, naturales, pero que no tienen especificidad, no reaccionan específicamente contra ningún antígeno, pero que sin embargo desempeñan funciones inmunológicas. Y entonces se puede pensar que como no son específicos, que prácticamente pueden servir también para virus, para bacterias, para toda clase de microorganismos patológicos o patogénicos, que, o sea, que producen algún tipo de enfermedad. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay muchos puntos de vista. Los que se quieran interesar o las que se quieran interesar pueden escoger un gran investigador. Ya mencioné Edward Jenner o Pasteur, Ehrlich, que se escribe E-H-R, Lich, Ehrlich. Alemán, para variar. Casi todos los grandes investigadores son alemanes. No es una raza como la que pensaba Hitler, ¿verdad? Superior a todas las demás, pero hay que reconocerles su método y su dedicación muy seria. Y Ehrlich, Paul Ehrlich, pues es una posibilidad, unos pocos datos biográficos y la referencia a los logros que obtuvo dentro de inmunología. Ehrlich le llamó, por ahí pueden meterse un poquito. Recuerdo en este momento que a Ehrlich se le debe el nombre que le puso a un fenómeno que ya había descubierto un francés, que se llama la alexina. La alexina eran, o son 9, pero que Ehrlich le llamó complemento. Todos nuestros sistemas inmunológicos cuentan con 9 proteínas, como en grupo, que constituyen eso eh, que un francés llamó alexina y que Ehrlich le llamó complemento. Entonces, yo creo que lo más llamativo de Ehrlich es eso. Pero hay un gran investigador que fue el que lanzó al mundo la clasificación de los tipos de sangre. Es Langerhans. 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 No, perdón. Landsteiner. Land con D, Landsteiner, que literalmente en alemán lo que significa es algo así como picapedrero del campo. Pero bueno, eso no interesa. Landsteiner fue el que lanzó la clasificación de los grupos sanguíneos, que me parece que siempre ha sido de A, B y O. La O es universal, que le sirve a todas las personas. Pero tal vez lo más importante de la inmunología es lo que ustedes, los que escojan eso, porque puede haber varios que escojan lo mismo, que es lo que actualmente se está investigando o de qué manera. Se sabe poco porque vacunas propiamente hay muchas en el mundo para el coronavirus, pero de la vacuna ya soviética, o sea, soviética no, porque ya no existe la Unión Soviética, es rusa,
o la vacuna china, pues aquí en Occidente se le tiene, si no horror, por lo menos mucha desconfianza. Pero en Inglaterra, en Oxford, parece que ya hay una vacuna disponible, pero tienen que comprobarla en muchas personas de diferentes edades. Primero, comprobar la eficacia. Lo de la duración, pues también es importante porque habría que ver si cada año hay que renovarla o cada determinado tiempo. Pero el otro punto importante ya desde el principio es averiguar si no hay consecuencias indeseables, o sea, síntomas, si no deja síntomas indeseables, porque puede ser peor la vacuna que la enfermedad. Pero en Estados Unidos también ya están a punto. Aquí mismo en Costa Rica no andamos tan atrasados, porque se están estudiando la posibilidad de anticuerpos producidos por caballos. El Instituto Clorito Picado está trabajando mucho sobre eso y ya ustedes saben que el Instituto Clorito Picado es una honra, un orgullo para nosotros costarricenses porque hace 80 o 90 años están produciendo los sueros antiofídicos para toda la América Latina. Y en varias ocasiones de los Estados Unidos han enviado elogios hacia nuestro instituto, de manera que cualquier cosa que se haga en este instituto es respetada internacionalmente. Pero una vacuna propiamente ya comprobada en esas condiciones no existe. Entonces, pues yo sé que estos temas no son muy extensos, no tienen bibliografía porque son muy recientes. Pueden parecer muy sencillos, pero tal vez, no sé, es que lo que a mí me interesa es que ustedes puedan indagar en los medios que actualmente ustedes dominan en Internet, las fuentes de información y que puedan encontrarse alguna cosa sobre esto. Hay otros temas de la medicina que también me interesarían, no tanto como este, pero que son interesantes. Hay ramas de la medicina que están muy avanzadas, temas que yo siempre propongo porque es un campo que conozco muy bien y que me interesa, que es el de la psiquiatría. Siempre propongo, tanto en este grupo que tengo en estudios generales como en los seminarios de patrimonio cultural en la Escuela de Filosofía, propongo temas de psiquiatría como puede ser la prostitución, que es interdisciplinario. Hay varias maneras, la historia de la prostitución, o sea, algunos datos biográficos, la reflexión sobre el hecho de que siempre ha existido y nunca se ha podido erradicar, porque ha habido gobiernos totalitarios que han pretendido eliminar la prostitución. Pienso, por ejemplo, históricamente en el régimen de Hitler y se sabe que en la Alemania hitleriana hubo prostitución. En América se ha dicho siempre que Fidel Castro en Cuba trató de eliminar ese fenómeno. O sea, la pregunta mía es ¿por qué siendo un fenómeno tan humano que siempre ha existido, existe y nunca dejará de existir mientras exista la humanidad? ¿Por qué al mismo tiempo es un fenómeno social tan despreciable? Pensar sobre eso, señoras y señores, o señores y señoritas, por si a alguno le interesa eso. Ese tema también se lo sugiero. Pero hay otros como el suicidio, la pena de muerte, que también es interdisciplinario. El suicidio, la timidez, que es un tema psicológico de mucha importancia. Para un momento, para ver si alguno de ustedes quiere comentar algo. Siempre me interesa mucho la opinión de ustedes o algunas dudas que tenga. André Campos, si no le molesta hablar en este momento. Bueno, profe, yo tengo todo muy claro, en realidad. Me parece muy, muy interesante los temas y, bueno, el funcionamiento de la guía académica, la verdad.
Bueno, o alguna otra persona que quiera comentar. Ya les dije que, bueno, si estos temas que yo les estoy proponiendo, dentro de la psiquiatría hay un montón. Si a alguien le interesa, pues le puedo mencionar eh, unos cuantos, las neurosis, las personalidades anómalas, que es enorme, las psicosis, pero no sé por ahora si ese tema les interesa. Entonces, lo que les propongo es que para el próximo día, para anotarlos aquí con... Ah, bueno, dice mi asistenta que le están mandando ya algunos temas, ¿no? O sea que lo dice ella que los pueden poner en el chat y que entonces nosotros tenemos ahí la lista con el tema elegido de cada uno de ustedes. No es urgente, puede ser el próximo día, que sería dentro de 15 días, ¿no? Dentro de 15 días, que ya ustedes tengan cada uno y tal vez algo avanzado, porque como cada uno va a escoger un tema, pues ya solo se dedica a recabar datos sobre ese tema. Pero, sí, sí, claro, que esa es una posibilidad que hay, de que varios de ustedes escojan el mismo tema, no como una repetición, porque hay siempre perspectivas, puntos de vista. Vos dedicate a recoger esto y yo esto otro, que se pongan de acuerdo si varios escogen el mismo tema, porque por ejemplo la prostitución es un tema sociológico. Se discute siempre si es legal o ilegal y depende también de la legislación que hay en el país. En Costa Rica tengo entendido que está prohibida, pero nadie puede negar que exista. Sí, entonces, pues yo tengo, a veces se ríen mis alumnos en clase presencial cuando digo que a mí ese tema me parece, que siempre me ha parecido muy interesante la prostitución y se ríen cuando digo yo como tema, eh, para que ubicarnos un poco, pero y es interdisciplinario porque también el suicidio es interdisciplinario porque la iglesia, yo lo acepto, no sé si Roberto González lo acepta, el suicidio. Hay derecho. Qué complicado. ¿Cómo? Mm, un día de estos estaba leyendo un libro exactamente sobre eso y digamos, ¿cómo se llama? Es que es complicado porque a fin de cuentas uno nunca pide, o sea, uno como ser consciente de la vida, uno no pide existir, entonces si uno no pide estar vivo, ¿qué hace que usted no tenga derecho a no estarlo? Entonces es como muy filosófico al final, Y está, pero sí ajá. siento que también deberíamos tratar de que las personas no se suiciden, pero de ahí también debería poder hacerlo. Estoy totalmente ¿Ya? de acuerdo y el planteamiento tuyo es filosófico. Tal vez no te lo has propuesto, pero es filosófico porque es cierto que a nadie le preguntaron si quería nacer. Nació por una casualidad biológica, yo diría que infinita, increíble. O sea, que podemos agradecer siempre al destino, ¿ve? Porque a alguien o a algo tenemos que agradecer haber nacido, a pesar de que hay personas que dicen que dichosos los que no han nacido ni van a nacer nunca. Y gente que dice, ¿por qué no se moriría uno chiquitillo? Bueno, ya sabemos que el suicida, nadie o casi nadie, la mayoría de las personas se apega a la vida, incluso en condiciones muy lamentables, increíblemente lamentables.
Y uno se pregunta, pero ¿cómo esta persona que quedó en esas condiciones le da gracias a Dios por haber quedado vivo en ese accidente? ¿Para qué vivir así? Piensa uno. Pero ahí es donde está pues la raíz psicológica de nuestra conciencia, de que, bueno, todo ser vivo se sabe que a cualquier nivel se apega a la vida, con la excepción, porque también se da en los animales, de esa reacción de agresión a la existencia o suicidio. Entonces son temas que siempre son interesantes si alguien los trata. Eh, yo creo que el suicidio, tal y como yo lo he estudiado en psicología o he reflexionado sobre eso, requiere una capacidad, es un poco problemático decir que una virtud, pero en realidad es una virtud. Se puede entender como positiva o negativa, pero es una capacidad. Y una capacidad es una virtud de algún tipo. Pero la iglesia cristiana y posiblemente las otras iglesias o credos sigue prohibiendo. O sea, para la iglesia cristiana el ser humano no tiene derecho. Y para mí, que no me importa la doctrina cristiana para nada, porque filosóficamente no creo en ella, bueno, no es que no crea en ninguno de los principios, pero algunos jamás los puedo aceptar, de que el ser humano no tenga derecho. Y lo acaba de plantear un representante de una nueva generación, que es Roberto González. Si uno tiene la ONU, fíjense ustedes, para darles una ilustración, la ONU, en la Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948, estipuló el derecho de nacer. Sé que el origen de ese principio es, pues, poner límite de alguna manera al aborto. Pero yo creo que en un futuro, pues para actualizársela, uno debería introducir el principio, el derecho a morir, que no lo van a poner nunca porque hay muchísima gente que por razones moralistas o religiosas, pues sigue con la tradición milenaria de la iglesia. Pero desde luego que yo creo que es un derecho universal y le doy toda la razón a Roberto González, que acaba de decir claramente que él piensa que hay un derecho universal a morir. ¿Cómo no vamos a ser dueños de nuestra propia existencia? Eso de que Dios nos la dio y Dios es el que dictamina que se debe uno morir, es absurdo. ¿Qué piensa Felipe ya para comunicarnos en estos últimos minutos? Felipe López, para no Ok, seguir asusando a Roberto. ujú. Eh, bueno, yo sí formo parte creyente, quizás de la fe cristiana, cristiana evangélica. Y sí es cierto, el planteamiento que hace Roberto y el planteamiento que hace usted, ¿verdad? Lo considero muy atinado porque que cada quien, cada persona como individuo sapiente y con su propia psique y con capacidad de tomar decisiones propias eh, y conscientes, ¿verdad? Tiene el derecho y tiene la concepción y los argumentos necesarios para decidir y actuar conforme lo considera apropiado para su propia vida, porque al final, siempre y cuando no se afecte quizás directamente o de forma específica a otra persona, y cada quien tiene su libre albedrío y tiene su derecho de actuar eh, en, o de acuerdo a lo que, de acuerdo con lo que conciba como adecuado, ¿verdad? Sin embargo, sí, sí creo que las concepciones
quizás no teológicas, pero sí cristianas, y por supuesto que van a depender de cada religión y de cada concepción religiosa que se tenga, porque religiones hay infinitas, ¿verdad? Va a tener así diferentes interpretaciones, ¿verdad? Porque ustedes hablan quizás de esa concepción cristiana, pero si hablamos, por ejemplo, de una religión musulmana o de una religión budaísta, donde el bien se concibe no como hacer no, o vamos a ver, el No hacer mal el más mal, bien, no sí, hacer el mal. no O hacer el sea, mal, pero el tiene bien sus puede ser diferentes. entendido como no hacerle el mal a terceros, digamos así, o a otra Ajá, persona. sí, pero si vemos religiones islamistas, por ejemplo, donde más bien está incorrecto si yo no mato a ese cristiano que está ahí por no creer en Alá y por no seguir los fundamentos del Corán, ese que está ahí es un hereje, entonces yo tengo el deber religioso y el respaldo también para aniquilar a esa persona. ¿Por qué? Para seguir esa línea y ese respaldo, ¿verdad? Entonces creo que todo va a venir mucho o va a ir muy ligado con la religión y con los principios, sí, básicamente religiosos a los cuales se pertenezca o los cuales se deseen seguir. ¿Verdad? Aquí estamos muy acostumbrados, bueno, en Occidente, que es lo normal, a las creencias evangélicas y católicas y todos sus derivados, ¿verdad? Que igual hay derivados montones. Sin embargo, religiones, como le decía, hay infinitas y asimismo las concepciones y las ideas y las interpretaciones de estas, ¿verdad? Sí, está muy bien, muy claramente, con mucha elocuencia y mucha claridad de conceptos, todo lo que has dicho. Lo que yo no sé es si todas, bueno, acabas de mencionar lo de el islamismo, el maometismo, no sé, la religión de los árabes, si todas las sectas cristianas, ¿verdad? Que son muchas, prohíben el suicidio, eso no lo sé. Los evangélicos son una secta que deriva de la gran reforma religiosa de Martín Lutero en el siglo XVI, todas ellas. Y otras que han ido apareciendo que son también como otras derivaciones de la misma reforma. Eh, Entre las reformas de Martín Lutero no estaba la introducción creo que no estaba en las 90, creo 91, 92 tesis de Lutero, no estaba la de que haya derecho universal, pero estamos a 500 años de distancia y desde luego que no podemos tener duda. Lo acepten las religiones o no lo acepten. Como ustedes mismos lo han dicho, lo dijo Roberto y ahora lo dices tú, hay un derecho universal a la conciencia de sí mismo, de su propio ser, y un derecho a decidir. Aunque a veces no siempre el ser humano decide lo mejor, muchas veces decide lo peor y decide el mal, pero es la conciencia racional y la voluntad que acompaña a esa conciencia racional la que en cada uno de nosotros tiene ese derecho y que desde luego hay un derecho universal a la existencia y a negar la existencia también. Yo creo que, no sé si alguna señorita quisiera, porque desde luego, muy rápidamente, para no prolongar mucho esto, los compañeros y yo estamos de acuerdo, pero yo sé que el punto de vista de la religión es contrario a esto que estamos diciendo. Y Felipe se ha reconocido como religioso y evangélico.
Entonces, a mí me parece pues interesante que tenga formación religiosa, que tenga una actitud religiosa y sin embargo, pues predomine su racionalidad sobre un derecho que a mí no me cabe duda de que debe ser reconocido. Eh, no es un delito, jamás. Pero si alguien quiere exponer el punto de vista de la religión, o sea, ¿por qué la religión no acepta? Bueno, ya yo mencioné algo de eso, es que la religión plantea esto de parte del principio de que Dios nos dio la vida y que Dios nos la quita. O sea, si alguien se muere, no se suicida, sino que se muere, es porque Dios quiso. Eso se puede entender. Según, por ejemplo, Stephanie es Marenco, si no le molesta hablar en este momento, Stephanie. Bueno, Verás, no sé si me oyó el planteamiento, es para complementar esto porque ya me han contestado dos compañeros muy claramente y ellos están de acuerdo con el planteamiento mío de que hay un derecho universal a la vida y a la propia muerte. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Es Dios el que tiene derecho sobre nuestra muerte? bueno, yo no soy una persona religiosa, pero crecí con una familia que, bueno, es testigo de Jehová. Eh, ellos son, ellos son un poquito extremistas para mí, por así decirlo. Sí, muy rigurosos son, Igual, sí. sí. No, yo, Es disculpe que la interrumpí, pero es que sí, yo conocí no se preocupe. en una ocasión a unos testigos de Jehová y me contaron que ellos no admiten ni la transfusión de sangre, o sea que si una persona se está desangrando, si se desangra es que Dios quiso. Pero Sí, exactamente. fatal. Sí, esa es una de las cosas por las que ¿Y usted yo sí acepta dije, eso? como no, ¿Usted acepta? no, no, yo no acepto eso y de hecho yo podría dar un ejemplo ahorita, digamos, yo hace poco opté, bueno, por ser donante de órganos para cuando tuvieron accidente de tránsito en lo de la licencia. Mi papá, que es del lado de esa familia que es testigo de Jehová, obviamente desaprobó, saltó, gritó de ello, pero yo siento que si mi vida llega a un fin por algún trágico accidente, que lo que yo vaya a dejar aquí, por así decirlo, es le permita dar vida a alguien que lo necesita. Por eso es que yo dije, y esa sería mi decisión y eso fue lo que decidí. Pero sí, yo no estoy de acuerdo, digamos, en lo que es que la religión dicte si alguien tiene que continuar con su vida o no. Eso es de cada persona, uno nunca va a entender cómo es la vida de alguien más y uno no se puede meter. O sea, hay personas que tal vez dicen, usted tiene que estar muy agradecido con su vida porque taca, 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 pero uno no sabe si esa persona pasó por algún trauma, simplemente no quiere estar aquí y nunca pidió estar aquí, no tienen por qué obligarlo. Sí, me parece todo lo que ustedes han dicho de una gran claridad y profundidad y sobre todo una gran humanidad racional, ¿no? Dar a cada cual su derecho a sus propias decisiones. Entonces, bueno, ahí está y vamos a ver si dentro de 15 días ya tenemos ahí la lista. Ya la profesora muy rápidamente creo que va a pasar lista a ver si... Ah, ya están los 15. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, ella quiere despedirlos. Entonces, por parte mía, les digo hasta el próximo día en que estemos ahí frente a frente en pantalla y mucho gusto, interesadísimo por lo que dicen ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias.
Bueno, qué dicha verlos a todas y todos. ¿Cómo les fue con el temblor? A ver, ¿quiénes sintieron el temblor? Stephanie, sí, ¿verdad? Estuvo largo. Nosotros estábamos dando clases también al grupo de antes. Pero bueno, lo más Sí. importante es que ahí les subí el documento sobre la instrucción de cómo hacer el trabajo. ¿Les pareció claro? ¿Tuvieron la oportunidad de verlo en el WhatsApp? Sí, yo Yo veo no que lo he visto. algunos Sí. hasta ya me pusieron los temas ahí que van a escoger y todo. Pues la idea es que esta semana lo piensen, ¿verdad? Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Tienen 15 días ahí para ir pensando qué tema o si quieren ir trabajando en el tema, pues perfecto, ¿verdad? También le subí un libro sobre cómo hacer una investigación académica, no porque este sea el caso del trabajo de don Luis. Con don Luis no tienen que hacer una investigación de ese tipo académica, digamos, en ese sentido como rigurosa y seria, sino que es un trabajo un poquito más corto. em, y cualquier duda que tengan con respecto al trabajo me pueden contactar ahí por WhatsApp. Pero creo que sí, las instrucciones están bastante claras, los temas se pueden repetir, son individuales, ya muchos y algunos ahí me han puesto cuál tema quieren, así que no tenemos ningún problema si choca con el de algún compañero, no se preocupen, o el de alguna compañera. Y bueno, ahí voy a estar recibiendo los temas de esta semana y dentro de 15 días, pues ustedes le cuentan al profesor qué fue lo que escogieron y si tienen alguna consulta, pues también se la pueden hacer. ¿Está bien? Creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas Profe, gracias. yo Ajá, tengo una pregunta, pero sobre ajá, filosofía. Es que, ajá. bueno, me imagino que como el, como el trabajo final, bueno, como la evaluación de filosofía son resúmenes de las clases, digamos, tenía duda de cómo, si ustedes van a pasar específicamente el tema que hay que resumir, porque como las clases siempre son, digamos, se habla de tantos temas así, son tan, digamos, son muy abiertas, entonces tenía la duda, digamos, de si Bueno, yo se lo van a pasar contesto. por... Bueno, Valentina, sí, y le agradezco que me haga esa pregunta porque tal vez sobre esto no me he referido concretamente. Bueno, el jueves tenemos clase a las 5 de la tarde y a todo el grupo le voy a explicar en qué consiste el trabajo de síntesis del curso. Y ahora que usted me lo pregunta, pues le digo esto, de que como síntesis del curso, unos 15 días antes podemos sacar una lista de unos 6 o 7 temas, ya veremos cuántos salen, para que ustedes escriban un poquito, un resumen muy somero, esencial, de cada uno de esos temas de la lista. No hay que salirse de ahí, no hay ninguna necesidad. Y esa es la base de la evaluación del 80% y el 20% que es esto de que hemos hablado hoy, que es la guía. Entonces ahí tienen el 100%. Profe, Ajá. pero sería un resumen de lo que entendí, más como de lo que entendimos del tema, o un resumen como de lo que usted expuso del tema. Un resumen de lo que yo expuse de esos temas y si ustedes quieren completarlo, corregirlo con alguna información, pues también con indicaciones mías que les puedan servir, lo pueden hacer. Solo es que, digamos, Lo fundamental es que tomen algún apunte y luego nosotros también le elevamos a email un resumen, o sea que es bastante fácil porque con los apuntes que ustedes tengan de esta presencia, ya veremos, yo voy a insistirle a todo el grupo porque el jueves a las 5 de la tarde tengo a todo el grupo y podemos volver a hablar de esto. De filosofía, así como les enviamos este instructivo que les enviamos por WhatsApp, ya tenemos preparado un instructivo para el trabajo de filosofía, así que no se preocupen, también se los vamos a hacer llegar. ¿Está bien? Una pregunta. Sí.
Yo quería saber si, digamos, lo de la parte de mediación ya la habían implementado. Es porque yo estoy teniendo muchos problemas con esa parte y yo no tengo nada en mediación. Entonces quería saber. Yo creo que yo te contesté porque vos me habías escrito, ¿no es cierto? Sí, me habías dicho que se iba, bueno, que lo iban a implementar pronto, pero yo todavía no he visto nada, A ver, entonces no sé. no estamos trabajando con mediación. Eso es como para que les quede Ah, nuevamente, o sea, ahí. No estamos trabajando con mediación virtual. Todo lo estamos haciendo a través de WhatsApp y el correo institucional. Entonces, lo que nosotros ponemos en el WhatsApp y les mandamos por correo, eso es lo que va a mediación. Sin embargo, es recomendable que todos estén inscritos en mediación para el final, por si nos piden la nota por medio de mediación, que no sabemos cómo va a funcionar. El semestre pasado nosotros tuvimos la nota por matrícula, digamos, que es lo normal en la universidad, pero no sabemos si este semestre va a ser por medio de mediación. Por lo tanto, lo único que tienen que ver, y yo la inscribo este fin de semana, si no me equivoco, dentro de los participantes del grupo, eh, es que pueden entrar ahí a mediación virtual. Si no pueden entrar a mediación virtual, contacten a Metix, porque ya nosotros ya si los tenemos inscritos, yo me dediqué este fin de semana a ver que todos estuvieran inscritos y ustedes aún así no pueden entrar, necesitan contactarme. ok, gracias. Ok, con muchísimo gusto. Bueno, entonces estamos por ahí. Profe, una consulta. Ah, está Christopher. El primer tema que usted dio sobre la vacuna y Edward Jenner es elegible para el trabajo de investigación. Sí, sí, claro, todos los que dije, detallitos ahí sobre cómo Edward Jenner llegó a tener, a obtener esa vacuna, que desde luego es una genialidad. Luego se perfeccionó él mismo, tuvo que pasar muchos años hasta lanzarla, pero desde luego que en el siglo XIX ya se perfeccionó. Pero es interesante, desde luego, porque Edward Jenner tiene que haber sido un genio que observó que las personas que habían tenido esa enfermedad de la piel se inmunizaban la variola que le llamaban. Entonces, claro, cualquiera de esos. Yo creo que en el documento, Christopher, creo que en el documento que yo les ¿Perdón? envié, creo que en el documento que yo les envié, el primer tema es ese de Jenner, no me equivoco. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Algunos se lo notan muy extensos, como los de Ahí nos vamos hablando en el WhatsApp y después vamos anotando cómo tienen cada uno los temas. ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta luego. Nos vemos dentro de 15 días. Yo les estoy publicando por ahí cuando nos conectamos. Chao, Gracias. con gusto. Gracias. Con gusto. Gracias. Chao, Manuel. Hasta luego, profe. Hasta luego, Valentina.